Traigo todo lo que soy como una ofrenda, que tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Arde en mí, arde en mí, arde en mí. Persistirán al conquistar mi interior. Abro mi corazón y por siempre tuyo soy, oh Dios. No me alejaré de ti, no me alejaré, no me alejaré de ti, no me alejaré. En el
Dios te bendiga. Qué bueno poder estar juntos otra vez y seguir estudiando el tema que hemos estado hablando en las últimas semanas, en estos mensajes en que recibes después del domingo en la semana. El tema es Jesucristo es nuestro sanador. Y si tú eres alguien que tienes necesidad de sanidad o conoces a alguien que tiene necesidad de sanidad, qué bueno que podemos aprender principios que nos van a inspirar para acercarnos a Jesús, que sigue siendo el mismo, para que tenga misericordia de nosotros y nos dé el toque sanador que necesitamos. El tema de hoy es incredulidad, fe y sanidad. Incredulidad, fe y sanidad. Porque una de las grandes luchas que nosotros tenemos es que a veces nos cuesta creer que Jesucristo no solamente pueda sanar, sino que quiera sanarnos a nosotros. Y tenemos una gran lucha entre la fe y la incredulidad. Pero no tienes que temer, Dios conoce tu situación, Él conoce la lucha que quizás hay en ti y Él es misericordioso para alcanzarte con esa misericordia. Vamos al capítulo 6 del Evangelio según San Marcos y lo que voy a hacer, el capítulo 6, yo quisiera que vieras el comienzo y el final del capítulo 6 de San Marcos como los marcos de un cuadro, como los paréntesis de este capítulo, porque el comienzo y el final presentan un contraste entre dos ciudades, una donde reina el espíritu de incredulidad, el otro donde reina el espíritu de la fe. Y mirando esas dos ciudades y mirando a Jesús, vamos a ver la incredulidad y la fe y vamos a ver algunos principios que nos ayudan a creer. Así que voy a leer la visita de Jesús a su natal Nazaret, el capítulo 6 del 1 al 6, y luego quiero los últimos versos del 53 al 56, donde está la otra ciudad, y luego vamos a crear los contrastes, ¿no es cierto? Mira lo que dice así, el capítulo 6, verso 1 al 6, dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están todos también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora vamos al final del capítulo, el verso 53 al 56 para ver el contraste. Vimos a Nazaret. Mira lo que pasa en otra ciudad, en la ciudad de Genesaret o Cineret, y mira lo que pasa en esta región. Dice: Terminada la travesía, el verso 53, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Dos ciudades, qué contraste. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra siempre nos inspira. Y Padre, en este tiempo estamos hablando de nuestro amado Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro sanador. Y Padre, tú conoces la necesidad de todo aquel que escucha. ¿Cuántos de ellos anhelan quizás y necesitan un toque de tu sanidad? Oh Dios amado, dales la visión de acercarse a tu trono de gracia para pedirte y rogarte y recibir el milagro que ellos necesitan. Quizás es físico, quizás es económico, quizás es familiar. Tú conoces la necesidad que hay, pero tú eres el Dios que sana no solamente nuestros cuerpos,
Tú sanas nuestras almas y nuestros corazones, nuestro espíritu también. Así que te pedimos en el nombre de Jesús, ministranos por medio de este mensaje. Y llévate la gloria, amado Jesús, por lo que vas a hacer en la vida y en el corazón de todo aquel que escucha. Tuya es la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Martín Lutero, el gran reformador protestante, escribió acerca de la oración esta cita. Él decía: orar es ascender una escalera al corazón de Dios. Nadie sabe cuán poderosa la oración es y todo cuanto puede efectuar hasta que no lo ha conocido por experiencia. Y qué ciertas son sus palabras. No, hasta que nosotros no probamos lo que es ser sanados por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, podemos escuchar todos los testimonios, podemos asentir con nuestras cabezas, pero hasta que no lo vemos en nuestros cuerpos o en las vidas de aquellos que amamos, entonces podemos alabar a Dios y decirle: yo sé que mi Señor Jesucristo sana, porque lo he visto, lo he vivido, lo he recibido. En una ocasión, Lutero se enteró de que su gran amigo y colaborador, Felipe Melanchthon, uno que había sido su mano derecha en esta vasta y gran cosecha que comenzó la Reforma Protestante, estaba enfermo, de hecho estaba muriendo. Él tenía todos los síntomas de la muerte, sus ojos se habían apagado, estaba prácticamente inconsciente, ya no comía, no bebía, no podía hablar, no podía escuchar y tenía el color ceniciento que se sienta en las vidas de aquellas que están al umbral de la eternidad. Fue entonces que Lutero fue a verlo a su habitación y mientras él estaba allí tendido, él hizo esta breve oración. Él le dijo: Señor amado, no permitas que el diablo me robe de este instrumento. Casi instantáneamente Melanchthon comenzó a moverse, empezó a sentir nueva vida en sus miembros y muy poco tiempo después estaba completamente restaurado. Y el testimonio de él sería el siguiente. Él escribiría: yo estaba casi muerto si no hubiese sido por la visita de Lutero. Él me trajo de la misma muerte. Bueno, cuando hablamos de la sanidad, todos nos quedamos maravillados. Sabemos que Dios sigue siendo el mismo. Es interesante que no solamente cuando tú lees los evangelios, cuando lees el libro de los Hechos, cuando escuchas los testimonios de los grandes padres de la iglesia, tú te das cuenta de que el ministerio sanidad del Señor Jesucristo continúa en los primeros siglos de la iglesia. Los comentaristas, los grandes padres de la iglesia, desde Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Mártir, todos ellos nos cuentan y nos dicen que Jesucristo seguía siendo el mismo y usando a su iglesia, a sus siervos consagrados a él, para sanar a los enfermos y libertar a los oprimidos. Pero lo cierto es que aunque nosotros lo sabemos, aunque tiempos de avivamiento han mostrado el destello del poder sanador de Jesús nuevamente, aunque aquellos que dicen que Jesús ya no sana realmente no tienen la evidencia histórica para basar sus creencias, lo cierto es que cuando tú y yo estamos necesitados de sanidad, cuando estamos agobiados, cuando estamos enfermos, luchamos porque anhelamos creer a Dios con desesperación. Pero también luchamos porque no sabemos lo que va a pasar. Cuando estamos en la incertidumbre de un diagnóstico médico, muchas veces nos preguntamos: Señor, ¿qué va a pasar? ¿Moriré? ¿Viviré? Y uno de nuestros grandes temores es la incredulidad. La incredulidad. Vamos a ver un poquito qué es eso. Sabemos que la encontramos en la primera parte del capítulo 6 que leímos. Jesús regresa a su ciudad natal. Llega hasta Nazaret, donde fue criado, donde vivían sus padres. Y él se sorprende de la reacción de la gente que lo conocía muy bien. Nota que ellos reaccionan con Jesús de manera despreciativa, ¿no? Lo reciben con desprecio. De hecho, lo que tú notas es que de pronto Jesús dice que no pudo hacer muchos milagros allí porque había un ambiente de gran incredulidad. Por lo menos esa es la impresión primaria que recibimos cuando leemos este pasaje. Y cuando tú lees eso, si lo interpretas mal, puedes llegar a la conclusión equivocada. Y mi sentir es que muchos llegan a pensar que ni siquiera el Señor Jesucristo podía hacer nada en un ambiente de incredulidad. En otras palabras,
y no lo estamos diciendo, pero lo estamos implicando, que la incredulidad es más grande que la fe. Que realmente si hay un espíritu de incredulidad estamos perdidos, porque hasta el mismo Señor Jesucristo no pudo hacer eso en ellos. Y ahí es donde yo creo que estamos equivocados, porque estamos hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Dios hombre. Nada era imposible para Él. El Señor Jesucristo podía hacer, y la historia de la Biblia lo dice, en los lugares más incrédulos, Dios siempre hace los más grandes milagros. Así libertó a su pueblo de Israel cuando su pueblo estaba tan abrumado por las cargas pesadas de Egipto que ni siquiera podían creer que los podía librar. Y tenías a un faraón que estaba convencido de que Dios no lo podía hacer. Pero es en medio de los momentos más inhóspitos a la fe donde Dios puede hacer sus obras más grandes. No, lo que detuvo a Jesús de hacer los milagros no fue que había un ambiente de incredulidad que no le permitía a Él hacer su obra todopoderosa, como si la incredulidad fuera la kriptonita de Jesús, ¿no? Ustedes saben que la kriptonita es el enemigo de Superman. Él no puede hacer nada cuando hay kriptonita en el ambiente porque lo debilita de tal manera que él no puede hacer lo que puede hacer. Bueno, ese no es el caso de nuestro Rey Jesús. Dios puede hacer todo en cualquier momento, pero miren lo que está sugerido ahí y miren lo que está ahí descrito. Y veamos las verdaderas razones por las que Jesús no hizo milagros allí. Lo primero que vemos es que este espíritu de incredulidad cierra el corazón de los que vivían en Nazaret a lo que Dios podía y quería hacer en sus vidas. En otras palabras, la incredulidad no es falta de fe, es el endurecimiento del corazón de tal manera que ellos no se humillan ante Dios para recibir lo que Dios amorosamente quiere darle. La incredulidad es un puño cerrado que no recibe el regalo que Dios quiere depositar en él porque está cerrado. En otras palabras, es un rehusar de creerle a Dios y de lo que Dios puede hacer. Y como no creo, pues no espero, ni busco, ni pido, porque yo sé que Dios no lo puede hacer. En otras palabras, ellos desprecian a Jesús, ellos lo miden y lo pesan y dicen, no, este no puede hacer nada por nosotros. Lo rechazan. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, mira lo que dicen de él. Lo primero que dicen es, pero no es este el carpintero. Es interesante que la palabra que ellos usan no era la palabra que usualmente se usaba para referirse a un carpintero. Realmente esta es una palabra casi despectiva, es una persona que hace todo tipo de trabajos de obrero, no es un carpintero con todos sus quilates, es como un quebraleña, ¿no? Este es uno que raja tablas, no, este no era el que es una expresión despectiva. No solamente eso, nota que luego lo insultan, dicen, y no es este el hijo de María, dicen ellos. Es interesante, en la cultura judía usted nunca llamaba a un hombre por el nombre de su madre, sino por el nombre de su padre. Así que Jesús era Jesús Bar José, Jesús hijo de José. Así era que siempre se llamaban a los hijos, por el nombre del padre, estuviera vivo o muerto. El hecho de que ellos le llaman con el nombre de María es porque hay una insinuación insultante. Están diciendo, bueno, no estamos seguros que fuera el hijo de José, pero sabemos que era el hijo de María, ¿no? De la madre siempre podemos estar seguros, el papá, quién sabe. Y es ese insulto que está ahí contenido lo que demuestra dónde está el corazón de ellos. Ellos no solamente insultan a Jesús, lo rechazan. Y lo sabemos porque ellos no le llevan a él sus enfermos. La gente enferma no viene para que Jesús les sane. Los rechazan y por eso Jesús no les puede ayudar. Ellos no se hacen disponibles para que les ayude. Pero aquellos pocos que sí lo hicieron, aquellos pocos que de verdad reconocieron su necesidad y creyeron en Jesús, note que él sanó a los pocos que sí estuvieron dispuestos a ser sanados. En otras palabras, Jesús puede trabajar en cualquier ambiente, pero él necesita la cooperación nuestra. Él no se va a forzar, él no va a imponerse para hacer en nosotros lo que nosotros de él no lo recibimos. Ese es el problema de la incredulidad.
Lo ves en los fariseos. Ellos también tenían ese mismo espíritu de incredulidad. Ellos rechazaron a Jesús, rechazaron al Mesías. Sencillamente ellos llegaron a la conclusión de que Jesús no era el esperado Mesías y por tanto lo rechazaron. Por tanto, aunque no podían negar sus milagros, no los buscaban ellos mismos para recibirlos. Solo aquellos dentro del grupo de los fariseos que tenían esa inquietud y se acercaban como Nicodemo, que ve en la noche porque no quiere esperar hasta la mañana para tener ese encuentro con Jesús y aprender de él. O quizás otros piensan que fue de noche porque temía que... Pero noten que él se acerca. Todo aquel que se acercaba recibía. Y de hecho cuando tú sigues leyendo todo el capítulo, tú te das cuenta del capítulo 6 de Marcos. Te invito a que lo leas en algún momento. Tú lo que ves es la fe desplegada en medio de la debilidad y a veces de la duda. Tú lo ves cuando Jesús envía a sus discípulos, se los envía con fe. En el pasaje siguiente le dice: no tomen alforja ni lleven nada, vayan porque Dios les va a proveer en el camino. Y lo ves más adelante en la multiplicación de los panes y los peces, cuando los discípulos estaban atemorizados y dudosos. Señor, ¿cómo vamos a alimentar tan grande multitud cuando solo tenemos 5 pescados y 2 peces? Pero aquí están. Y Jesús trabaja con lo que ellos le dan. Y luego más adelante vas a ver ellos en el mar. Jesús está separado de ellos. Es la segunda ocasión que ellos están en una tormenta en el mar, pero Jesús esta vez no está con ellos y Jesús viene caminando sobre las olas, aun cuando ellos están temerosos, dudosos de que van a sobrevivir, porque ellos no están incrédulos, ellos están temerosos y dudosos. La incredulidad ya ves es un rechazo, es un rehusar creer. Los discípulos estaban conscientes de su debilidad en creer, pero jamás rechazaban a Jesús. Se acercaban y le decían: Señor, esta es nuestra condición. Y como el padre que va a orar por la sanidad de su hijo: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad, pero no en el sentido de rehusar, sino en el temor, en la lucha interna que él tenía por creer. Escucha esto. Finalmente llegamos al final y vemos el resultado de la otra ciudad. La ciudad de Cineret, o esa región que se llamaba Genesaret, está en el norte del mar de Galilea. Si el mar de Galilea está aquí, el noreste es donde está esa región. ¿Te acuerdas que al otro lado está Betsaida, está Capernaum, donde Jesús tiene sus cuarteles generales, donde vive Pedro? Los discípulos procedían de Betsaida. Pero en la parte noroeste ahí está esa región fructífera. Es una región altamente productiva. Los mejores campos de cultivos están en esa región en el norte de Israel. Son campos preciosos y se da todo tipo de cosecha, aún en el día de hoy. Y ahí es donde Jesús va y empieza a ministrar a las aldeas y las pequeñas comunidades que hay en toda esa región. Pero mira cómo ellos responden. Ellos lo habían escuchado el día antes. Jesús se ha ido al monte a orar, los discípulos cruzan el lago, Jesús se encuentra con ellos en medio de la tormenta, al otro día llegan al otro lado y ellos reciben a Jesús. ¿Y qué hacen? Ellos le llevan los enfermos, se los ponen a los pies para que Jesús los toque. Algunos solo dicen: con tocar el manto de Jesús es suficiente y todo el que lo toque es sanado, porque el poder de Dios para sanar está disponible para todo aquel que los recibe, aunque sea en su debilidad. Porque ese es Dios. Dios anhela bendecirnos, tocarnos, sanarnos. Y cuando tú te acercas con fe y la pones ante Él, el deseo del corazón de Dios es sanarte. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos tener esa clase de fe que recibe lo que necesita? Bueno, hablemos un poquito de la fe. Fe es pues la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿no es cierto? O fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Pero lo cierto es que la fe trata con lo invisible y lo que está ausente, ¿no es cierto? Lo ausente, lo invisible. No está aquí, pero creemos que debe venir. Aún lo esperamos, pero viene en camino. Y hay 3 principios clave de la fe que yo quisiera que nos ayudara a entender. El primer principio es la fe ve lo invisible. La fe ve lo invisible. La fe trabaja con 2 realidades: la realidad material,
la realidad espiritual que es invisible, pero que es tan real o más real que la realidad física que nosotros tenemos. El ser humano se mueve en dos mundos. Tú y yo tenemos el mundo material, porque tenemos un cuerpo físico, pero también dentro de nosotros hay un espíritu y hay una realidad espiritual, una realidad que el espíritu nos permite conectarnos con la realidad espiritual que es Dios. La fe es el puente que conecta esos dos mundos. Es en cierta medida visión para poder ver lo que ocurre en el mundo espiritual. Si tú lees el capítulo 11 del libro de los Hebreos, ahí tú ves cómo la fe obra en la vida y en los corazones del pueblo de Dios. Tú ves cómo el pueblo de Dios tenía que caminar por fe. Abraham es el padre de la fe, él camina por fe, porque Dios habla. La fe necesita un fundamento donde colocarse, donde pararse. La fe necesita un lugar donde establecerse. Y ese fundamento donde la fe se deposita es la palabra y la revelación de Dios. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios es, nuestra fe tiene que estar amparada en Él. Si nuestra fe no está amparada en la palabra de Dios y está amparada en otra cosa, no va a estar segura. Tú puedes ser muy sincero en tu fe y ponerla en el lugar equivocado y no vas a tener los resultados que cuando pones la esperanza en Dios. Tú necesitas creerle a Dios. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Porque tú, aunque no ves a Dios, tú lees la palabra y la palabra te dice lo que Dios ha dicho y tú tienes las promesas de Dios y tú te puedes agarrar de las promesas de Dios. Eso fue lo que hizo nuestro padre Abraham. Él se agarró de la promesa de un Dios que le había dicho, voy a bendecirte, voy a bendecir tu descendencia, voy a darte un hijo que será padre de naciones y pueblos. Y por supuesto, él tenía edad avanzada, 75 años, su esposa estaba también en estado avanzado. Parecía imposible, pero Dios le dio una promesa y él basó su fe en la palabra de Dios. Y cuando tú y yo ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, en lo invisible, Dios obra conforme a lo que ha prometido. Así fue con el pueblo de Israel. Moisés llega, le da la palabra de Dios, ellos dudan, ellos temen, pero finalmente ellos se agarran y tú sabes que Dios sacude a toda una nación, el imperio más poderoso de la tierra en ese tiempo, el imperio egipcio, su gran faraón, y aún ni siquiera él con su vasto ejército pueden contener el avance arrollador de un Dios que ha dado una palabra y un pueblo que débil como es, ha puesto su fe en ese Dios omnipotente. Y ese Dios omnipotente cumple sus promesas. Y el pueblo lucha muchas veces por caminar con Dios. Pero cuando el pueblo cree en Dios, recibe lo que Dios le ha prometido. Cuando el pueblo permite que el espíritu de incredulidad se mete en él y llega a rehusar creer lo que Dios ha prometido, entonces tú ves que aunque Dios es capaz de hacer lo imposible, Él se detiene porque el pueblo no pone su fe en Él. Es una cooperación entre nosotros y Dios. Pero la fe ve lo invisible. Es interesante, hay una escena en el Antiguo Testamento, un pasaje que tiene que ver con el pueblo de Israel, es cuando Moisés envía 2 espías a espiar la tierra que Dios les ha prometido. Ellos han hecho esa larga travesía, 2 millones de personas llegan prácticamente a las afueras de la tierra prometida, están preparándose para entrar y Moisés envía esos 12 espías, un representante de cada tribu de Israel. Ellos van, ellos miran la comarca, ellos miran la tierra prometida y regresan, traen frutas y todos vienen y todos coinciden en una verdad. La tierra que Dios nos ha prometido es tal como Dios la ha descrito. Es una tierra que emana leche y miel, es una tierra productiva, fértil, es una tierra gloriosa, es una tierra maravillosa. Vivir allá sería un paraíso. La verdad que Dios no nos mintió cuando nos describió la riqueza y la ricura y la maravillosa gracia y exuberancia de esta tierra. Pero ahí Josué y Caleb
y los otros 10 espías se separan en su reporte. Josué y Caleb van a decir, sí, todo lo que Dios nos ha prometido es cierto. Por tanto, como Dios está con nosotros, nosotros podemos entrar y conquistar esa tierra, porque por grande que sean los enemigos, son pan comido. Dios está con nosotros. Nada nos puede tener. Pero tú sabes que el reporte de los otros 10 espías está impregnado de incredulidad. Sí es cierto, la tierra es maravillosa, pero hay grandes enemigos, hay gigantes en la tierra, hay ciudades fortificadas. Los enemigos son demasiado poderosos, tienen vastos ejércitos con gran experiencia militar. Nosotros no podemos conquistar esta tierra. Estamos aquí, pero la verdad es que no hay manera en que nosotros podemos, mirando lo natural, conquistar lo espiritual. Y tú sabes lo que pasa. El pueblo se llena de reniego, se llena de desaliento, se llena de incredulidad. Y ahí se quieren pelear con Moisés. Bueno, hasta que Dios interviene. Y Dios castiga y Dios dice, ¿saben qué? Porque no confiaron en mí, porque no han creído mis promesas, porque no conocen quién yo soy. Ahora ustedes van a tener que esperar. Van a estar ahí dando vueltas en el desierto 40 años. Hasta que ustedes estén listos para entrar y confiar en mí. ¿Ves el contraste entre la incredulidad de los que había en Nazaret y que había en ese momento en el pueblo de Israel y la fe que había en estos dos varones y en Moisés? Y quizás en algunos, pero era muy poca minoría. Pero el punto es este. Van a pasar esos 40 años. ¿Y qué va a suceder? Los que tuvieron fe, Josué y Caleb, van a entrar en esa tierra prometida. Y tú sabes lo que va a pasar. Ellos, porque son hombres de fe, siguen mirando el invisible, siguen clamando las promesas de Dios. Josué va a ser el general que dirige al pueblo a conquistar desde Jericó a toda la comarca que Dios les ha invitado a entrar. Ellos van conquistando hasta que todo el pueblo está allí, ¿no es cierto? Y si pensamos en Caleb, tiene 85 años, pero se siente tan vigoroso y fuerte porque Dios ha estado con él. Y él sigue mirando al invisible y él escoge a Hebrón y dice, yo quiero a Hebrón, Hebrón es para mí. Hebrón estaba habitada por gigantes, de hecho se llamaba Kiriat Arba, ciudad de los gigantes, y era el lugar donde los gigantes se habían establecido en ese monte, parecía inexpugnable. Pero Caleb dice, no, Dios estará conmigo, Dios me va a dar la victoria. Y entonces él conquista Hebrón, que significa amistad, y que era el símbolo de la amistad de Abraham con Dios. Esa ciudad es importante, Hebrón, ahí es donde David va a establecer primeramente su reino, y luego más tarde en Jerusalén. Pero lo cierto es esta, era una ciudad bendita, era una ciudad visionaria para el pueblo de Israel. Significaba y simbolizaba, allí estaba enterrado Abraham y los grandes patriarcas. Pero nota, él lo hace porque Caleb sigue con la mirada puesta en lo invisible. Fe es poner nuestra mirada en el Dios invisible, creyendo sus promesas. Segundo, la fe cree lo increíble. La fe cree lo increíble. Este es el contraste. Mira, si tú y yo solo creemos en lo que nosotros vemos que podemos hacer con la ayuda de Dios, pero nunca enfrentamos lo que sabemos que no podemos hacer, nuestra fe está sumamente limitada. Cuando tú dices, no, eso yo lo puedo hacer, yo sé que Dios me va a ayudar. No, eso no es fe, eso es optimismo. La fe tiene que lidiar con lo increíble. En otras palabras, tiene que irsenos de nuestras manos. Tenemos que aspirar a cosas que nosotros no podemos hacer, pero que solo Dios podría hacer. Porque nuestra mirada, nuestra puesta en nosotros, está puesta en las posibilidades de Dios. Porque la fe tiene que ver con lo imposible realmente. De manera que cuando tú miras, tú pones tu fe en Dios y tú dices, Señor, yo no puedo hacer esto, pero solo tú puedes hacerlo. Esa realmente es la fe. Señor, yo no me puedo sanar. Señor, los doctores han dicho que no hay esperanza, pero Señor, yo te miro a ti. Yo pongo mi esperanza en ti, como hizo el rey Ezequías cuando estaba enfermo de muerte. Y tú mismo le dijiste, Señor, pon tu casa en orden. Cuando el doctor te dice te vas a morir, uno dice todavía queda Dios, pero cuando Dios dice te vas a morir, ¿qué remedio nos queda?
¿A dónde corremos? Bueno, él volvió a Dios, le dio, ten misericordia de mí. Y Dios le añadió 15 años. Mira la gran misericordia de Dios. Pero Dios, la fe trabaja con lo increíble. Recuerdo el testimonio de un hombre que yo siempre he admirado. Su nombre era Jorge Müller. Era un pastor, era alemán, emigrado a Inglaterra, y Dios le dio una visión de los niños callejeros y él levantó 3 grandes orfanatos y a través de ellos miles de niños pasaron y cambiaron su destino y su porvenir por la gran misericordia que Dios le demostró a través de este hombre. Pero lo curioso y lo maravilloso de este hombre era que él lo hacía todo por fe. Él no pedía, él no ayudaba. Él solo clamaba a Dios y Dios le enviaba los recursos que él necesitaba. En una ocasión, en uno de los grandes edificios de los orfanatos que él tenía, el calefactor estaba dañado. Estaban en pleno invierno y se daña el calefactor. Él sabía que lo ideal sería reemplazarlo, pero en medio del momento aquellos calefactores eran inmensos en aquellos antiguos edificios, eran unas inmensas calderas. Tomaría semanas hacerlo y él no lo podía hacer en medio del invierno. Él podía pedirle a Dios que lo reparara, pero él no sentía que eso era lo que Dios le estaba diciendo que sucediera. Le dijo, Señor, tenemos que repararlo, pero tenemos que repararlo inmediatamente. Y habló con una compañía de plomeros que iba a enviar varios plomeros porque el trabajo era grande para un edificio como ese que tenía tantas habitaciones de niños y que el calefactor era inmenso. Entonces tenían que romper la pared, tenía que hacer todo un trabajo que iba a tomar varios días. Y entonces él, en medio de lo que está pasando, entra un viento ártico del norte, arropa la isla de Inglaterra, y de pronto las temperaturas bajan aún más, imagínate. Es como si todo se empeorara, el calefactor roto y el frío que se entra, y esta gente tiene que trabajar y le dicen, bueno, en estas condiciones nos va a tomar varios días, si no por lo menos 1 o 2 semanas. Y entonces él dijo, ¿qué voy a hacer? Él se fue de rodillas y empezó a orar y empezó a pedir dirección, Señor, ¿cómo debo orar? Y Dios empezó a hablarle y él empezó a creer, dice, bueno, Señor, tengo 2 peticiones delante de ti. Lo primero que te pido es, manda un viento del sur caliente que empuje y desplace este viento ártico helado que tenemos, para que las temperaturas suban y esta gente pueda trabajar en este clima sin calefacción y que ellos puedan estar más o menos en condiciones de poderlo hacer en la mayor brevedad de tiempo. Segundo, Señor, yo te pido que derrames en el corazón de estos plomeros la determinación de hacer el trabajo lo más rápido posible y que esto no se extienda. Y llevó esas peticiones delante de Dios y las oró. Bueno, inmediatamente, mira lo que hace Dios. Dios manda un viento del sur caliente que desplaza ese viento ártico que estaba allá. Los meteorólogos no se explican, dicen esto es increíble, pero ni lo vimos venir. Y de pronto mira lo que ha pasado. Dios respondió a esa oración. Lo segundo que sucede es que los plomeros se inspiran, empiezan a trabajar y ya cuando llega la hora de irse, después de haber estado trabajando todo un día, le dicen, mire, los obreros pues tienen que ir a sus casas, pero ellos me dicen que quieren seguir trabajando hasta que esto se resuelva. Y ellos trabajan toda la madrugada, toda la noche trabajan hasta el otro día y en 24 horas el calefactor estaba corriendo. Y él alababa a Dios y le decía, Señor, gracias, porque eso parece increíble, pero tú lo hiciste. Lo que yo no podía hacer. Y ese era Müller. Müller vivía por fe. Había veces que no había comida para los niños. Él oraba y venía el panadero, venía el carnicero, le llevaba provisiones que daba de comer a sus niños. Todo en respuesta a la oración. Él era un hombre de fe. Y tú decías, pero ¿cuál era su secreto? ¿Cómo él conseguía una fe tan poderosa? Bueno, él era un hombre de la palabra. Él leía la palabra de Dios de Génesis a Revelación 4 veces al año, con meditación y oración. Él era un hombre que estaba lleno del poder de Dios y de la fe de Dios, porque estaba siempre alimentándose de la palabra de Dios. Y tú sabes que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ese era él. La fe lidia con lo increíble. Pero lo más importante es que la fe, y este es mi último principio, la fe recibe lo imposible. La fe es ver lo invisible, la fe es creer lo increíble, la fe es recibir lo invisible.
La fe es mucho más que orar. Cuando pedimos, la fe requiere que también por fe recibamos. Tú y yo podemos estar pidiendo, pero nunca recibimos y nunca tenemos. Así como Santiago dice, no tienen porque no piden. Bueno, podemos pedir, pero a veces estamos tan ocupados pidiendo que no recibimos. Tenemos que dentro de nuestra oración abrir espacio, no solamente para pedirle a Dios, sino recibir de Dios. Aquí al frente de nuestra iglesia hay una librería, una biblioteca, la biblioteca central del condado de Queens. Y cuando está abierta, toda la gente va todos los días y piden libros. Ellos piden los libros, si no los buscan, los presentan y los toman prestados, ¿no es cierto? Pero si yo fuera a donde uno de las personas que trabajan en la librería y le digo, yo necesito encontrar este libro, ¿me puede ayudar? Él dice, claro que sí, deme el nombre, deme el autor, deme el título, yo le doy toda la información, él mira en la computadora, sí, aquí lo tenemos, yo se lo voy a buscar. Y él sale a buscarlo y yo me voy. Y él viene con el libro y dice, ¿dónde está el señor que me pidió el libro? Ah, él se fue, no lo esperó. Ah, él lo pidió, pero no lo recibió. ¿Qué pasa? Bueno, yo me quedo sin libro, él se queda con el libro. Bueno, ¿cuántas veces nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, le damos una lista entera de todo lo que necesitamos y seguimos caminando y pensamos, Dios ya sabe lo que necesito? Bueno, en su misericordia muchas veces lo da, pero ¿no sería mejor después que lo pedimos decirle a Dios, Señor, por fe yo recibo lo que te he pedido, porque tú sabes que es una necesidad, tú sabes que lo necesito. Señor, gracias por la gracia futura que me va a venir. Pedir las cosas por fe y darle gracias a Dios por fe es algo natural de la fe. Yo me imagino que Abraham todos los días le dice, Señor, gracias por ese hijo que me has prometido. Hubo un momento de desesperación donde llegó a pensar que no venía. Fueron 25 años de espera después de todo. Pero no es cierto que llegó Isaac. No es cierto que llegó a ser la niña de sus ojos. No es cierto que él llegó a enamorarse tanto de su pequeño, de la esperanza que estaban con él. Pero nota que ya el que lo había recibido, su fe se fortaleció. Y cuando Dios se lo pide de vuelta y lo dice, llévatelo al monte Moria y ofrécelo como una ofrenda, ¿te acuerdas que él lo llevó convencido de que Dios lo podía volver a levantar de entre los muertos? Porque fe recibe lo imposible. Él recibe lo imposible y nosotros recibimos de Dios lo imposible. Termino con esto. Te mencioné Ezequías. Te mencioné que este hombre en Isaías 36 cuenta la historia, 37, perdón, de que él está enfermo, se ha enfermado y la enfermedad es terminal. Y el profeta Isaías va a su lecho y le dice, mira, Dios ha dicho, pon tu casa en orden porque te vas a morir. Y luego él sale, Dios le ha dicho, te vas a morir. No un doctor, Dios. Pero mira que él vuelve su rostro hacia la pared y comienza a pedirle a Dios, Señor, tú dices que ponga mi casa en orden, que me voy a morir. Pero Señor, yo no siento que estoy listo, estoy en la mitad de mi vida, Señor. Dame vida para poderte servir. Yo quiero todavía vivir. Y nota que Dios se apiada y Isaías todavía no acaba de salir del palacio cuando el Espíritu de Dios le dice a Isaías, párate, regresa. Y dile a mi siervo que yo he escuchado su oración y que le voy a añadir 15 años de vida. Él vio lo invisible, él sabía, creyó que Dios le había hablado cuando Isaías le habló, pero él también sabía que podía hablar al Dios invisible y pedir misericordia. Él creyó en lo increíble, le voy a pedir a Dios que alargue mis días. Y finalmente él recibe lo imposible. Dios le dice, así será. Dios te va a añadir esos días, esos años de vida. Amado, quizás tú estás en una situación donde estás enfermo o enferma y tú te acercas al trono de la gracia temblando y tú te preguntas, Señor, ¿moriré, viviré? ¿Qué va a pasar? Bueno, el Salmo 117, 18 dice, o 118, 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Agárrate de ese verso. Jehová
es el Dios sanador. Nuestro Señor Jesucristo es sanador. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es sanador. Acércate al trono de la gracia y pide sanidad. Una de las cosas que hermanos enfermos han hecho y ha sido con gran bendición, escribe todas las promesas de sanidad de la Biblia, o vea al internet, a Google, y busca promesas de sanidad de la Biblia y empieza a leerlas y te va a dar listas. Hay cientos de promesas de sanidad, eventos, situaciones donde Dios sanó. Lee esa palabra, llénate de ella. Deja que la palabra de Dios eche raíces en ti, que tu fe se aumente, crezca, y luego acércate al trono de la gracia del Dios que te ama y dile: Señor, yo quiero recibir el pan de tus hijos. Yo creo la promesa de la sanidad. Ten misericordia de mí, sáname. Y mira lo que Dios puede hacer. Vamos a orar. Padre amado, tu palabra dice en San Marcos 9:23, todas las cosas son posibles para aquel que cree. Oh Señor, danos tal fe que crea tus promesas, que crea tu palabra. Danos esa fe que de verdad en medio de la adversidad, en medio de las pruebas puede sostenerse, aun cuando los vientos más tormentosos vienen sobre nosotros, que nosotros podamos ampararnos en la certeza firme de que tú eres bueno, que tú eres nuestra fortaleza en el día de la angustia y que tú conoces a aquellos que confían en ti, como dice tu palabra. Así que, Padre, mira el corazón de nuestros hermanos. Quizás necesitan un toque de sanidad. Puede ser física, puede ser espiritual, puede ser emocional, pero en tu presencia somos sanados. Señor, tú puedes sanarnos. Sáname, decía Jeremías, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y nosotros nos arropamos de tu misericordia y nos acercamos al trono del Dios que escucha y pedimos: oh Dios, extiende tu misericordia y danos hoy el pan de tu sanidad. Te lo pedimos porque tú eres bueno, porque confiamos en ti, y te lo pedimos porque nuestra fe está en lo invisible, creyendo lo increíble y esperando recibir lo imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Te adoramos y te bendecimos, amado Rey Jesús. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Y te envío con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Dios te bendiga. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiere hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe. Solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar,
siempre ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto.